Hola a todos y todas. Esta es la ayudantía número 2 de dualidad, versión online, de optimización. Esperamos que esta modalidad los ayude a la contingencia a bajar un poco el estrés respecto al curso y prepararlos también de la mejor manera a las evaluaciones restantes. Cualquier duda que tengan sobre esta ayudantía o cualquier materia que están estudiando pueden mandarme un mail. Mi mail es ese, mgconsolo@uc.cl. Ya, así que comencemos. Comenzamos entonces con la pregunta número 1, que van a ser preguntas conceptuales donde hay que ver si al final la declaración es verdadera o falsa. Y vamos a comenzar con el apartado A, que dice: en cada iteración de un método simplex sobre el problema dual se identifican simultáneamente una solución dual factible y una solución primal que solo es primal factible en el vértice óptimo. Entonces, este apartado es verdadero, ¿ya? Hay que recordar que en el método simplex, si estamos iterando, por ejemplo, en el dual, que es lo que está pasando en este caso, está haciendo simplex sobre el problema dual, siempre vamos a estar en puntos factibles, ¿ya? Eso es lo que garantiza simplex. Entonces, al final, esta primera parte de la respuesta está bien, ¿ya? Por definición en simplex. La segunda parte de la respuesta dice: mientras que la primal estará codificada en los costos reducidos duales. Solo en el óptimo, estos costos reducidos cumplirán con la condición de optimalidad, que es equivalente a la factibilidad primal. O sea, lo que está diciendo esta parte de la respuesta es que el primal está representado por los costos reducidos en el dual, y solamente cuando estemos en el óptimo del dual, el primal va a ser factible, ¿ya? Para tener en cuenta que esto es verdad, todo lo que está diciendo esta respuesta, hay que recordar un poco el tema de la simetría que hay entre un problema primal y dual, ¿ya? Básicamente, el problema primal y dual comparten ciertas características que son bidireccionales, ¿ya? Las flechas van para ambos lados, como lo dice acá. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo simplex, lo que queremos ver y lo que estamos viendo cuando un punto al final va a ser óptimo es el valor de sus costos reducidos de las variables no básicas, lo que está acá, ¿verdad? Y eso, si estamos haciendo simplex en el dual, es lo mismo, ese valor del costo reducido de las variables no básicas va a ser igual al valor negativo de las variables básicas en el primal, ¿ya? Así que eso se cumple, solamente por definición. Si nosotros estamos en simplex, calculando los costos reducidos de las variables no básicas, el negativo de esos valores van a ser las variables básicas de mi problema primal. Por otro lado, entonces ahí vimos que esto también se explica por materia, que los costos reducidos son equivalentes a las variables en el primal. Después está la parte de ver si se cumple esto, que solo en el óptimo los costos reducidos van a cumplir con la condición de optimalidad y de esta manera el primal va a ser factible. Y esto es, bueno, algo que hago en algunas ayudantías, los de mi sección capaz que se van a acordar un poco. Acá es ver cómo evoluciona la iteración entre los problemas primales y duales dado la factibilidad o infactibilidad del otro. Por ejemplo, acá estamos en el dual, y nosotros cuando estamos haciendo simplex siempre vamos a estar por este lado, ¿verdad? Siempre estamos teniendo puntos factibles. El f es factible y la i es infactible. Y por otro lado, el primal, mientras nosotros estemos haciendo simplex en el dual, pero no estemos en el óptimo, van a tener valores infactibles. Y ese valor va a ser factible recién cuando estemos en el óptimo, ¿ya? Recién cuando estemos en esta parte de la iteración, cuando nuestros costos reducidos sean, por ejemplo, todos positivos y estamos minimizando, vamos a estar en el óptimo y es en este caso que el primal va a ser factible, ¿ya? Entonces, solamente reiterando, solamente en ese punto, cuando nuestros costos reducidos cumplan el criterio de optimalidad, mi primal va a ser factible. Entonces, ese es el apartado A, que es verdadero. Ahora seguimos con el apartado B y dice: considere el método simplex aplicado a un problema en forma estándar y asuma que todas las columnas de la matriz A son linealmente independientes. Sea I la variable dual asociada a la iésima restricción del primal,
eliminar esa restricción en el primal es equivalente a introducir la restricción de i es igual a 0 en el dual. Este apartado es verdadero, ¿ya? Hay que pensar que si nosotros queremos eliminar una restricción, es como hacer que al final nuestra restricción sea inactiva. ¿Y cómo podemos representar que la restricción sea inactiva? Como dice la respuesta, eliminar una restricción puede representarse como que el recurso, digamos B, que va a ser de esa restricción que no queremos, sea lo suficientemente grande, ¿ya? Y que sea suficientemente grande va a hacer que al final esta restricción no esté metida en el poliedro, o sea, que no corta el poliedro, y de esta manera no la está activando, la está dejando súper lejos, ¿ya? Entonces dice, entonces la restricción no será activa nunca, y por teorema de holguras complementarias se sabe que la variable dual de una restricción inactiva toma valor igual a 0. ¿Ya? Acá hay que recordar el teorema de holguras complementarias, y en este caso vamos a utilizar el que dice que la multiplicación entre la variable dual por la holgura del primal, en la restricción que estamos interesados, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces supongamos que acá estamos en la restricción I y queremos hacer que la restricción I sea inactiva. Que sea inactiva significa que la holgura de esa restricción va a ser distinta a 0, ¿ya? Porque no queremos que al final esa restricción sea de igualdad. Queremos que esté inactiva, entonces la holgura va a ser distinta a 0. Y si la holgura es distinta a 0, necesariamente la variable I tiene que ser 0, ¿ya? Y así es como demostramos la pregunta que dice eliminar esa restricción en el primal es equivalente a introducir la restricción i igual 0 en el dual, ¿ya? Porque efectivamente la única manera de hacer que la restricción en ese punto sea inactiva es que la variable dual sea 0. Así que ese es el apartado B. Seguimos y el apartado C dice, si el primal de un problema es no acotado, entonces el dual del problema es infactible y viceversa. Ya, este apartado es falso, ¿ya? Efectivamente, si el primal de un problema es no acotado, suponiendo que el primal es factible, el dual va a ser infactible, que es lo que dice el primer colorario, que es este de acá, ¿ya? Pero el viceversa no es totalmente cierto, ¿ya? Si yo tengo un dual infactible, eso no me asegura que mi primal va a ser no acotado. Ya tienen que tener ojo. Si mi dual es infactible, que es lo que dice el colorario de acá, y mi primal es factible, recién ahí ese primal es no acotado, ¿ya? Puede pasar que el dual es infactible y que a la vez el primal sea infactible. Esas dos cosas también pueden pasar, ¿sí? Entonces por eso la respuesta dice que el recíproco no es necesariamente cierto. Ese es el apartado C. El apartado D dice, en un problema de producción, el cálculo del precio sombra de un recurso productivo es 8. Entonces, si se adquieren 3 unidades de este recurso productivo, la función del problema o utilidad cambiaría en 24 unidades. Ya, entonces en este apartado hay que saber, hay que recordar lo que significaba el tema del precio sombra. Este apartado específicamente es falso. ¿Ya? La respuesta dice, esto es solo cierto si este cambio no altera la base óptima. En otras palabras, con el cambio puede volverse activa una nueva restricción. ¿Ya? Vamos por partes. Primero hay que recordar lo que es el precio sombra. El precio sombra es esta división que está acá, que es lo mismo que multiplicar los costos básicos por la inversa de la base, que es igual a pi, y es igual a mi variable dual. Hay que tener también claro lo que quiere representar el precio sombra, y el precio sombra es el cambio que tengo en mi función objetivo, dado un cambio marginal en algún recurso, en el recurso de acá de la restricción I. ¿Ya? Entonces, lo que dice la respuesta, dice que esto solamente va a ser cierto, lo que dice el enunciado va a ser solamente cierto si este cambio no altera la base óptima. Y esto es verdad, hay que tener ojo, porque si yo cambio, si yo cambio este recurso muy para arriba o muy para abajo, puede hacer que una restricción se vuelva inactiva o que otra se vuelva activa. Y activar o inactivar una restricción necesariamente es equivalente a cambiar la base de mi problema.
y yo no quiero cambiar la base, porque este estudio es básicamente, valga la redundancia, cuando uno está en la misma base. Este es el estudio que se hace cuando uno está en una base específica. Entonces la idea es que no se cambie de base. Entonces hay que tener ojo de que el cambio del recurso sea lo suficientemente pequeño para que yo no altere la base que estoy estudiando. Suponiendo que en el enunciado efectivamente dijeran que el cambio de 3 unidades de mi recurso productivo no cambia la base, el cálculo que se está haciendo acá es que se sabe, por ejemplo, que el precio sombra en este caso es igual a 8. ¿Ya? Es el que está acá. Pongámosle que va a ser igual a la variable dual, que la variable dual va a ser 8. Entonces me dicen que la variable dual va a ser 8 y que el cambio de mi recurso, b sub i, va a ser igual a 3, más 3, dice que se adquiera. ¿Ya? Reitero, solo suponiendo que el cambio de este recurso es lo suficientemente pequeño para estar en la misma base, el cálculo que están haciendo es el siguiente. Si yo quiero calcular el cambio de mi función objetivo, esto es lo mismo que pasar el cambio multiplicando por el precio sombra, por mi variable dual en este caso. Y en este caso sería multiplicar 8 por 3, lo hice al revés, 8 por 3, y eso es igual a 24, ¿ya? O sea que este apartado hubiera sido verdadero solamente si me hubieran dicho que efectivamente el cambio de las 3 unidades no me repercute en un cambio de mi base, ¿ya? Así que este fue el problema 1 de las preguntas conceptuales. Ya, ahora vamos con el problema 2, que es hacer algunas demostraciones utilizando los argumentos de dualidad. Así que dice el apartado número A. Considerando los siguientes problemas de optimización, tenemos un problema número 1 que está maximizando y un problema 2 que está minimizando. Y dice, ocupando argumentos de dualidad, demuestra que al menos uno de los dos problemas es infactible. ¿Ya? Entonces, si estamos estudiando temas de infactibilidad de un problema, se nos tiene que venir a la mente al toque los colorarios de dualidad. ¿Ya? Entonces, al final vamos a trabajar con eso y vamos a trabajar con algunas transformaciones a partir del problema 1, para mostrar que efectivamente alguno de los dos tiene que ser por lo menos infactible. Y si se acuerdan, el colorario lo que hice es que si un problema es factible y no acotado, su dual es infactible. Entonces vamos a tratar de demostrar que el problema 1, siendo factible y no acotado, esto es equivalente a decir que el problema 2 tiene que ser infactible, y así cumplimos con la premisa, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algunas desigualdades, como les conté, para hacer estas transformaciones, y estos son como los tips que vamos a estar utilizando. Este es el colorario en específico que vamos a ocupar para hacer la demostración. Y vamos a partir planteando el problema número 1, que es el de maximización. Este es el problema número 1. Y vamos a calcular el dual, que es el que está acá al lado, que es este mínimo. Este mínimo al final va a ser el dual de este problema. Entonces, ¿por qué el mínimo al final, por qué el dual tiene que acotar por arriba al primal? Esto se resuelve en este apunte, ¿ya? Esto no siempre tiene que pasar, así que no se confundan, da lo mismo. Lo único importante de esta imagen es que el problema que está minimizando, sea primal o dual, siempre va a ser la cota superior del problema. Y el problema que está maximizando siempre va a ser la cota inferior del problema. Entonces al final como que estas cotas se van a ir achicando, achicando, achicando hasta llegar al valor óptimo, que es cuando los dos problemas son factibles. Esto es lo que hicimos en el problema pasado, ¿ya? Entonces es por esto que al final, como el problema que minimiza siempre la cota superior, es por esto que el sentido de la desigualdad es así. Ya, entonces efectivamente si el mínimo está acotando por arriba, el máximo de este mismo problema también lo está acotando por arriba, ya es el mismo problema. Así que esto sigue siendo verdad. Y después aplicamos dualidad en este problema.
en el máximo de B transpuesto I. Aplicamos dualidad y llegamos que el dual del problema al final va a ser este, ¿ya? Minimizar CTX sujeto a que AX es mayor o igual a B y X es menor o igual a 0. Que si se fijan, estas restricciones son las mismas que estas. Y esta función objetiva es la misma que esta. ¿Ya? Entonces, a partir de transformaciones y algunos cambios, llegamos a la relación entre estos problemas. Entonces ahora vamos a estudiar un poquito la factibilidad de estos problemas para ver también cómo se van acotando y cómo van haciendo al final que nuestro problema número 2 sea infactible o no. Entonces, suponiendo que el problema número 1, que sería este, es factible, porque si fuera infactible ya está demostrado la premisa del enunciado, sabemos que el dominio es acotado, ya que A, C, B y X son mayores a 0 y por lo tanto el problema número 1 tiene una solución óptima con un valor no negativo, dado la naturaleza de variables. Después dice, note que es imposible que X estrella, o sea, X óptimo sea igual a 0, porque eso significa que B transpuesto Y estrella sea igual a 0. Y esto es porque, si se acuerdan, cuando nosotros estamos en el óptimo, C transpuesto X es igual a B transpuesto Y, que sería la variable dual. Y si nosotros decimos que nuestra variable X va a ser 0, o sea que en el óptimo es 0, esto sería 0 y esto obliga a que esta multiplicación sea 0. Ya, por esto que hice eso. Y eso significaría también que A transpuesto Y fuera igual a 0, dado que si nos fijamos en esta restricción, si uno va despejando A, uno llega a que A es menor o igual a B X menos 1. ¿Ya? Y si pasara esto, al final la relación de A hace que esta multiplicación también sea 0 y que eso se contradice con que sea mayor o igual a C. ¿Ya? Eso en primer lugar. Entonces, por lo tanto, su dual es factible y por teorema fuerte de dualidad, B transpuesto Y estrella es igual a C transpuesto X estrella, que es mayor a 0, que es lo que mostramos recién, siendo X estrella e Y estrella soluciones óptimas del primal y el dual respectivamente. Además, se tiene que A transpuesta Y estrella es mayor a 0, pues Y estrella es factible. Al final, estas dos cosas, para que no se mareen, estas dos cosas es exactamente la demostración de lo que estaba acá. Entonces, lo único que está diciendo es que dado que el primal es factible y se cumplen ciertas cosas, el dual también va a ser factible, que sería el que está acá, que está factible. ¿Ya? Y si se fijan, este dominio, el dominio de este dual, es el mismo que este dominio. Por lo que este problema que está maximizando, que es lo mismo solamente que maximizando, también es factible. Sí. Entonces, ahora siguiendo con nuestra demostración, lo que nos falta es estudiar el dual del problema, de este problema que está maximizando. Nos falta estudiar, voy a hacer con otro color, nos falta estudiar este problema y si se acuerdan lo que queremos demostrar es que este problema sea infactible. Y la única manera de demostrarlo es viendo que este problema que lo vamos a llamar el primal tiene que ser factible y no acotado. Ya, si este primal es factible y no acotado, esto genera que su dual, que es lo que nos falta y lo que queremos demostrar, sea no factible. Ya, entonces con lo que hemos hecho en esta demostración, ya que sea factible ya está listo. Ahora nos falta demostrar que este problema sea no acotado, así su dual es no factible. Perdón por la retiración, pero para que no sea tan complicado entenderlo. Ya. Entonces, si seguimos, hay algo que tienen que acordarse, que es el tema del teorema del rayo. Que el teorema del rayo al final nos sirve de entender si nuestro poliedro va a ser acotado o no acotado. Entonces dice así, tenemos un poliedro
que es AX menor o igual a B, y es un poliedro no vacío. Hay que tener ojo con estas cosas que son importantes, tiene que ser un poliedro no vacío. Y este teorema dice que si existe un vector h, tal que h es distinto a 0, y hace que a por h sea menor o igual a 0, el poliedro es un conjunto no acotado. Ups. El h normalmente se le llama rayo, ya es como el rayo de nuestro poliedro. Y el sentido de al final de esto, se da únicamente por el sentido del poliedro. Si nosotros tenemos un poliedro con igualdad, el AH sería igual a 0, y si tenemos un poliedro que es AX mayor o igual a B, la multiplicación que se debe cumplir es AH mayor o igual a 0, ¿ya? Eso no es el problema. Entonces acá en la respuesta más o menos repiten el teorema, dicen que siendo A transpuesto H mayor o igual a 0, porque nuestro, si se fijan acá, el poliedro es AX mayor o igual a B. Si existe un H tal que A transpuesto H es mayor o igual a 0, que C transpuesto H sea mayor a 0, es decir que ni mi poliedro ni mi función objetivo están siendo acotadas, entonces en verdad el problema es no acotado. Entonces el problema de maximización es no acotado, es decir, este, que es justo lo que queremos demostrar. Y si nosotros tomamos un I estrella igual a H, se tiene que el problema de nuestra fecha, de acá, es no acotado, y por lo tanto el problema 2 es infactible, que sería este. ¿Ya? ¿Por qué tan fácil hacer esto? Únicamente porque lo único que sabemos de I estrella es que tiene que ser mayor a 0. ¿Ya? Y efectivamente lo único que nos pide es que nuestro H sea distinto a 0. Entonces, como ya tenemos la certeza de que I estrella es igual a, mayor a 0, sí o sí el H va a ser mayor a 0. Acá. Este es mayor a 0. Entonces esto también es mayor a 0. Y eso hace que al final esta solución óptima efectivamente sea un rayo y haga que este problema sea no acotado. Entonces, como tenemos que este problema es factible y no acotado, perdón por mi pulso, este problema es no factible por colorario, que es lo que nos pide la premisa. Y ese sería el problema número 2. Ahora vamos con la parte B del problema número 2, que también es una demostración un poco más sencilla. Y dice, considera el siguiente problema de optimización lineal, que es un primal que está maximizando. Pruebe que el valor B por I, donde I son valores factibles de las variables del problema dual, es decir, son valores factibles. Esto es una cota superior del valor de la función objetivo del problema P para cualquier X factible. Ya, acá lo que queremos entonces demostrar es que el dual, que sería representado por esta función objetivo, que el dual está acotando por arriba a nuestro primal. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de desglosar estas cosas para ir viendo la relación. Y lo primero que vamos a hacer es plantear el dual, que es este que está acá. Minimizar y sujeto a las restricciones, que están bien dados los signos. ¿Ya? Entonces, teniendo este dual, ahora vamos a empezar a plantear el tema de las cotas. Entonces, en primer lugar, como aquí es factible, se tiene que esta restricción va a ser factible efectivamente. Y también tenemos que I va a ser factible. ¿Ya? Entonces, lo único que hacemos es plantear la restricción AX menor o igual a B, AX menor o igual a B, y multiplicamos en ambos lados por I. ¿Ya? Multiplicamos por ambos lados. Luego, por otro lado, tomando la misma multiplicación que hicimos en la diapositiva pasada, la reordenamos un poquito para ver que la restricción del dual dice que I por A tiene que ser mayor o igual a CJ, que es lo que está acá. Esto es como multiplicando también el XJ por el lado derecho, y llegamos al final a esta conclusión. Ya.
Y juntando la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior, era que, voy a hacer acá, si se dan cuenta, esto era lo mismo que BI por I. Ya, esa fue la conclusión que habíamos llegado en la diapositiva pasada. Ya, entonces si ven que el resultado que llegamos es que BI por I es mayor o igual a esta multiplicación, que es mayor o igual a esta multiplicación. Que esto es lo mismo a esto. ¿Ya? Entonces ahí efectivamente con algunas multiplicaciones entre medio llegamos a este resultado. Y lo importante de este resultado en verdad es que logra como demostrar lo que yo les he estado diciendo en estas últimas diapositivas, que en verdad es importante que lo sepan, que todo problema que esté maximizando va a ser la cota inferior de mi problema y todo problema que esté minimizando va a ser la cota superior de mi problema. Ya, esto siempre va a pasar y esto es al final este problema es como la demostración de por qué esto ocurre. Así que este fue la última demostración del problema 2. Ya, ahora en adelante, el problema 3 y 4 van a ser problemas mecánicos más prácticos al final, de calcular cosas. Así que partamos con el apartado A que dice: considera el siguiente problema de optimización lineal continua, que es un primal que está maximizando, donde un vértice óptimo tiene estos problemas, es decir, solamente conocemos la variable x2, la cual está asociada a una solución dual óptima tanto, y donde solo conocemos el valor de I1. Con lo anterior se pide responder justificadamente lo siguiente: encuentra los valores faltantes de la solución óptima dual, encuentra los valores de la solución óptima primal y encuentra los valores faltantes de C3 y B1. Porque si se fijan, acá tenemos un error, esto es X3. Acá nos falta este valor y nos falta este valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo para tener estas tres cosas que nos piden? Partamos. Entonces, en primer lugar, vamos a plantear el dual. Y acá en este cuadro es donde voy a ir actualizando todos los valores que vamos a ir encontrando. En primer lugar, solamente tenemos estos dos valores conocidos, ¿ya? Entonces, el primer paso es darnos cuenta que la variable x2, que es la segunda variable primal, es mayor o igual a 0. Y este es el precio sombra de la segunda restricción dual. Precio sombra es lo mismo que I, en este caso I2. ¿Ya? Al ser diferente de 0, esto implica que la restricción está activa. Y dada esta ecuación, llegamos a que I2 es igual a 8 quintos. ¿Ya? Entonces, tratando de recapitular lo que está pasando acá, lo que nos están diciendo es que X2 tiene un valor positivo. Al final, solamente vamos a ocupar teorema de arguras complementarias. Y X2 está asociada a esta restricción, a la restricción número 2. ¿Ya? Entonces, si se acuerda, el teorema de holguras complementarias dice que X2 por la holgura de mi dual, que en este caso le vamos a colocar H2, tiene que ser igual a 0. Entonces, como como X2 tiene un valor distinto a 0, H2 sí o sí tiene que ser igual a 0. Y que esta holgura sea igual a 0 significa que esta restricción está activa. ¿Ya? Es por esto que acá le pusieron un signo igual, porque está activa. Y como está activa y conocemos el valor de I1, el de acá, tenemos una ecuación con una incógnita, así que acá despejamos y llegamos a este valor. Ya, entonces por eso ahí tenemos el segundo valor actualizado. Seguimos. Entonces, ahora tenemos todos los valores al final de nuestras variables duales, y con estos dos valores podemos ver cuál de estas restricciones están activas o inactivas. Que saber cuáles están activas o inactivas nos puede decir cuál es el valor de nuestras variables primarias. ¿Ya? Acordarse que esta restricción está asociada a x1, esta restricción está asociada a x2 y la última está asociada a x3. ¿Ya?
y al final siempre el sistema de ecuaciones de nuestros teoremas de holguras complementarios va a ser el x por la holgura de esa restricción igual a 0. Ya, entonces lo que hicieron fue partir con la primera restricción dual, que es esta de acá, que es la de acá. Y lo único que hicieron fue reemplazar acá el x1 y acá el x2 con los valores que ya teníamos. Y reemplazando y restando llegaron a que el exceso de la primera restricción, que es esta, el exceso de la primera restricción es 16 quintos. ¿Ya? O sea, este, en el caso para x1, es 16 quintos. Y como esta holgura, como ven, es distinta de 0, esto obliga a que x1 sea igual a 0, ¿ya? Que es lo que llegamos acá y es lo que se actualizó acá. Ese es con el x1. Ya, ahora vamos a estudiar la última variable que nos falta, que es x3. Entonces, seguimos y ya tenemos los valores de nuestras variables duales y vamos a tomar esta variable, la variable i2, que es igual a 8 quintos, que está relacionada con esta restricción. Ya, como hemos visto el teorema de holguras complementarias, repitiendo, i2 por h2, en este caso, tiene que ser igual a 0. Como nuestra variable dual, la que está acá, i2, es mayor a 0, lo único que nos deja es que h2 tiene que ser igual a 0. Y que la holgura sea 0 significa que esta restricción tiene que estar activa, que es lo mismo que hicieron acá, tiene que estar activa. Y como ya conocemos este valor y este valor, ya no es tema conocer el valor de x3, que va a ser este, ¿ya? Reemplazando con los valores. Y así actualizamos la tabla con el valor de x3. Y ahora solamente nos falta calcular los valores de C3 y B1. Ahora, ya teniendo todos los valores de x3 e y1, resulta un poquito más fácil ver los valores de b1 y c3, solamente al final por las restricciones, ¿ya? Porque acá tenemos que i1 es igual a 11 quintos y i2 es igual a 8 quintos, ¿ya? O sea, tenemos este valor y tenemos este valor. Y además sabemos que x3 es mayor a 0. Y de nuevo, por teorema de holguras complementarias, x3 por h3, uy, no salió muy bien eso, es igual a 0. Y como x3 tiene un valor positivo, h3 tiene que ser igual a 0, lo que significa que esta restricción efectivamente está en igualdad, por lo que podemos calcular sin ningún problema el valor de C3, ¿ya? Que es como lo hicieron acá, reemplazando los valores de i1, que son 11 quintos, y reemplazando los valores de i2, podemos llegar a la conclusión de que C3 es igual a 5, que es lo que reemplazamos acá. Finalmente, continuando con el valor de B1, vamos a hacer el mismo análisis. B1 está en esta primera restricción y tenemos los valores de x1, x2 y x3, ¿verdad? Y también sabemos que i1 es igual a 11 quintos, lo que nos dice que la holgura de la primera restricción, uy, ahí me salió más chico, que de la primera restricción tiene que ser igual a 0, ¿ya? Como i1 es mayor a 0, h1 tiene que ser igual a 0, lo que hace que esta primera restricción esté activa. Y ahí reemplazando los valores de x1, x2 y x3, que es lo que están acá abajo, llegando a esa ecuación, resolvemos y llegamos a que b1 es igual a 10, que es lo que utilizamos en la tabla. Y eso es todo con el apartado A del problema 3.
Ahora vamos con el último problema de esta ayudantía, que es un poquito más largo, pero es mucho más de calcular cosas también. Y dice, considera un problema de planificación de producción de una empresa que produce y vende productos 1 y 2, en donde X1 y X2 son las cantidades a producir de dichos productos. En el gráfico a continuación se muestran las combinaciones factibles de la zona achurada, que sería como nuestro poliedro factible. Además, usted sabe que existen dos vértices que son solución óptima del problema, en donde se produce solamente el producto 1 y otra en donde las restricciones R1 y R2 están activas. Ya, esos serían nuestros dos óptimos. Las preguntas son, formule un problema de programación lineal consistente con la información entregada, formule el dual del problema formulado en A, mediante el teorema de algunas complementarias muestra que efectivamente las soluciones dichas en el enunciado son soluciones óptimas. Considere ahora que la empresa puede producir un nuevo producto 3. Los coeficientes correspondientes que acompañan la variable x3 en las restricciones R1 y R2 son 1 y 4 respectivamente. Y por último, el coeficiente asociado a x3 en la función objetivo es 4. Después el gerente de la empresa le entrega un grupo de soluciones que cree que son correctas, las cuales se entregan en la siguiente tabla. Determina exclusivamente, en base a las soluciones entregadas en la tabla, la mejor cota superior y la mejor cota inferior para el valor óptimo del problema propuesto. Ya, son muchas cosas, así que vamos a partir de uno. Entonces, el apartado A dice, formula un problema de programación lineal consistente con la información entregada. Entonces, en primer lugar, el enunciado ya nos dicen los precios de X1 y X2. Y queremos, como estamos produciendo, queremos producir la máxima cantidad para venderlas. Y las restricciones, estas son un poquito más difíciles de verlas, pero vamos por parte. Acá tenemos la restricción 1, que toca en 50 y en 25. Acá lo mejor es tomar el número más grande, que en este caso es 50, y lo colocamos en el lado de los recursos, de acá. Vemos que X2 tiene una relación proporcional con este eje, entonces lo vamos a multiplicar por 1, y a X1 le falta por llegar a 50, le falta multiplicarlo por 2, entonces por eso el coeficiente va a ser 2, ¿sí? Como ir jugando. Y el sentido de la restricción es meramente porque el poliedro apunta para acá abajo, entonces tiene que apuntar para el mismo sentido de la restricción. Por otro lado tenemos la restricción 2, que toca en 70 y en 14. Lo mismo, tomamos el eje más grande, que sería el de X1, acá 70, y lo colocamos como recurso. X1 tiene una relación directa, así que multiplicado por 1, y X2 le falta multiplicarlo por 5, así que el coeficiente va a ser 5. Y de nuevo, el signo de la restricción es meramente porque el poliedro apunta para ese lado, hay que apuntar para allá también. Y después tenemos, bueno, las naturales variables que X1 y X2 tienen que ser mayores a 0. Ahora el apartado B dice, formula el dual del problema formulado en A. Entonces acá tenemos el primal que construimos en A y hacemos su dual. No me voy a detener mucho porque hemos hecho muchos duales en esta ayudantía, pero cosas importantes, este está maximizando, este tiene que minimizar. Los recursos del primal son los costos del dual y los recursos del dual son los costos del primal. Y la relación al final es que esta restricción está relacionada con I1 y esta está relacionada con I2. Entonces por eso los coeficientes, por ejemplo, acá de I1 que es 2 y 1, tiene que estar acá, 2 y 1. Y los coeficientes de I2 que es 1 y 5 están acá, que es 1 y 5. Y eso es todo. Y los signos de los recursos y todo está hecho a partir de una tabla, que es la que se pasan en clases y también que a veces se colocan en las pruebas. Luego el problema C dice, mediante el teorema de arguras complementarias, muestra que efectivamente las soluciones dichas en el enunciado son soluciones óptimas del problema. Entonces, principalmente, tenemos que agarrar las soluciones óptimas del problema primal, calcular sus soluciones en el dual y verificar que si las del dual son factibles y las del primal también, entonces estamos en el óptimo.
ya que eso es lo que siempre estamos diciendo en esta identidad, que ambas tienen que ser factibles, tanto el primal como el dual, para saber que estamos en el óptimo. Entonces, en el enunciado nos decían que hay dos óptimos. Por un lado, donde solamente creamos x1, que es acá, y por otro lado, donde ambas restricciones están activas, que es el punto azul, ¿ya? Y acá lo calculamos. Solución 1, solo producto x1, que por los ejes se ve que x1 es 25 y x2 es 0. Y en la solución 2 me dice que la restricción 1 y 2 tienen que estar activas, entonces estas dos restricciones tienen que estar en igualdad. Así que acá hicimos un sistema de ecuaciones y fuimos jugando, ¿ya? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces multiplicamos esta ecuación por menos 2, llegamos a esto, la sumamos y luego llegamos a que x2 es igual a 10. Reemplazamos el x2 en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo elegí el x1, digo la ecuación 1, y reemplazando llegamos a que x1 es 20, ¿ya? Entonces ahí en primer lugar encontramos ya las soluciones óptimas para ambos casos. Seguimos y tenemos que hay que resolver teoremas de derivadas complementarias para saber los valores del dual, ya que sabemos los valores en el primal, pero ahora nos faltan los problemas en el dual. Entonces, teorema de derivadas complementarias es, como hemos estado diciendo, la holgura por la variable, ¿ya? Esta es la holgura de esa restricción, porque está asociada con la variable i1, y lo mismo para abajo, ¿ya? No me va a tener mucho tampoco. Esto es i2 y lo mismo para acá, va a estar relacionada con esta. Y así también con las restantes. Entonces, en primer lugar, vamos a evaluar la solución 1, que es 25 y 0. Entonces, si agarramos la ecuación 1, ya reemplazamos nuestros valores, que es x1 25 y x2 0, llegamos a que 50 menos 50 por i1 es igual a 0. Y en verdad no podemos decir nada de i1 porque esto es 0. Y pueden pasar dos cosas. i1 puede ser 0 o i1 puede ser distinto de 0. Y en cualquiera de los casos va a seguir cumpliendo esta ecuación. Entonces por eso no podemos decir nada con esto primero. Después estudiamos la segunda, reemplazamos y llegamos a que 70 menos 25, que es 45, por i2 es igual a 0. Entonces, como este sí tiene un valor, esto es 45, este sí o sí tiene que ser 0. Por eso llegamos a que i2 es 0. Y ahora escogemos la ecuación 3 para ver si con esto ya podemos calcular i1. Y efectivamente podemos calcular i1, porque ya sabemos que i2 es igual a 0. Entonces solamente nos queda que 2 menos 2 por i1 por 25, que es el valor de x1, tiene que ser igual a 0. Y resolviendo esta ecuación, que no es muy difícil, llegamos a que i1 es igual a 1. Entonces, como x1, x2 es factible en el primal, i1 e i2 es factible en el dual, y por lo tanto el punto es óptimo, ¿ya? Ahora la que quedó medio extraña. Pero ya sabemos que x1 y x2 son factibles y por lo que acabamos de hacer, que es esto, i1 e i2 también son factibles. ¿Por qué son factibles? Porque cumplen con estas restricciones, que es al final lo que nos está encapsulando nuestro problema, ¿ya? Entonces ahí probamos que efectivamente estamos en el óptimo porque ambas soluciones son factibles. Luego hacemos lo mismo pero con la solución 2, que es 20,10. Agarramos la ecuación número 1 y nos va a pasar lo mismo que la solución pasada. Tenemos 50 menos 50 por i1, que es igual a 0, no podemos decir nada. Agarramos la segunda y tenemos 70 menos 70 por i2 es igual a 0. Pasamos lo mismo, esto es 0, entonces i2 puede ser 0 o cualquier otro número. Entonces no nos dice nada esta ecuación. Calculamos 3, calculamos 4. Y efectivamente llegamos como a un tipo de sistema de ecuaciones, ¿ya? Como que podemos reemplazar, pero no está tan directo. Pero de todas formas tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos variables, por lo que se puede solucionar. Entonces multiplicamos el 4 por menos 4
y luego lo sumamos, el 4 con el 3, y llegamos a este valor que nos dice que I2 es igual a 0. Ahora con que sabemos que I2 es igual a 0, podemos reemplazar esta solución tanto en 3 como en 4. Yo elegí reemplazarla en 3 y llegamos a que 40i1 es igual a 40, ¿ya? Y eso significa que i1 es igual a 0. Y de nuevo, sabemos que el primal es factible y con estos resultados también sabemos que el dual es factible porque cumplen con estas restricciones de acá, por lo que efectivamente estamos en el óptimo, dado que ambos problemas son factibles. Finalmente, el apartado D dice, considere ahora que la empresa puede producir un nuevo producto, 3, ¿ya? Este sería nuestro X3. Ya, otro por acá, este es X3. Los coeficientes correspondientes que acompañan a la variable X3 en las restricciones R1 y R2 son 1 y 4. Y por último, el coeficiente acompañado a X3 en la función objetivo es 4. Teniendo eso listo, o sea, nos agregamos una variable más en el primal, dice que el gerente de la empresa nos entregó un grupo de soluciones que cree que son correctas y que son estas de acá. Y nos pide encontrar la mejor cota superior e inferior a partir de estas soluciones. Capaz que no son las mejores cotas y inferiores y superiores del problema, pero tienen que ser de esta tabla por lo menos. Entonces, en primer lugar, reformulamos nuestro problema primal, agregándole la variable x3 con los costos 1 y 4 asociados, que son estos de acá. Y le agregamos el costo 4 que nos decía que iba a tener en la función objetivo. ¿Ya? Ojo que no nos dicen nada de la naturaleza de variables de x3. Se supone que como es un nuevo producto tendría que ser mayor a 0, pero como no nos dicen nada, no colocamos nada acá tampoco. Importante notar que una nueva variable en nuestro primal significa una nueva restricción en mi igual, que es la de acá. Ya, entonces comenzamos y sabemos que acá tenemos el teorema de larguras complementarias, que es lo que vamos a ocupar para calcular nuestras variables duales I1 e I2. Y extendí un poco la tabla, le agregué las columnas X4 y X5, que estos van a ser las holguras de las restricciones 1 y 2 respectivamente. O sea, acá, si se acuerdan, para dejarlo en formato estándar había que agregarle las holguras y igualarlos. Entonces, al final es hacer eso. Y esto nos va a ayudar para saber si estamos efectivamente en un punto extremo o no, que después les voy a decir cómo. Entonces calculamos las holguras para todas las soluciones. Voy a hacer solamente con la solución 1, después el procedimiento para los demás es el mismo. Acá también hay que agregarle que tanto x4 como x5 tienen que ser mayores a 0 o iguales a 0. Si no, no estamos en un punto factible, ya eso es importante. Entonces, partamos. Vamos a la primera restricción que dice 2 por x1. Sabemos que x1 en la solución 1 es 10, entonces 2 por 10 es 20, más 8 es 28, más 3 es 30, más x4 tiene que ser 50. Entonces x4 para que sea 50 tiene que ser 20. Vamos a la otra restricción. Tenemos 10 más 5 por 8 que es 40 y tenemos 50. Más 4 por 2 que es 8, tenemos 58, más x5 tiene que ser 70, entonces x5 tiene que ser 12. Las voy a seguir completando las otras pueden calcularlos cuando puedan o también me pueden pedir el desarrollo si lo desean. Y pasa que en x4 la solución 2 es 18 y en x5 es menos 2. En la solución 3 x4 es 0 y x5 es menos 130. Y en la solución 4 x4 es 23 y x5 es 11. ¿Ya? Después la otra columna dice punto extremo. Acá es un tip que lo suelo decir. ¿Cómo saber si un punto es extremo? Le voy a decir. Básicamente es ver que la cantidad de variables básicas en el problema tiene que ser igual a la cantidad de restricciones. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en mi problema, veo que tengo dos restricciones.
Ya, naturaleza de variables no cuenta. Entonces tenemos que encontrar dos variables básicas y así estamos en un punto extremo. Si vemos la solución 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables básicas, así que no es punto extremo. Solución 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables básicas, en punto extremo. La solución 3 tenemos dos variables básicas, así que es punto extremo. Y la solución 4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables básicas, no es punto extremo. Entonces, solución 3 es la única que lo cumple. Solamente si estamos en un punto extremo es que vamos a poder calcular su dual. Entonces, para todas las que no cumplieron, no podemos calcular las variables I1 e I2. Luego vamos a calcular la función objetivo de cada uno de estos dos problemas, que es básicamente reemplazar x1, x2 y x3 en la función objetivo. Solución 1 tenemos 10 por 2 que es 20, más 8 que es 28, más 8 que es 36. Entonces la función objetiva acá vale 36. La solución 2 vale 53. La solución 3 es 200. Y la solución 4 es 39. Ya, entonces, solamente podemos calcular las variables duales en la solución 3. Esto con triángulos complementarios no lo voy a hacer acá porque no está el espacio tampoco. Pero es simplemente como lo hemos hecho en todos los problemas pasados. Y los resultados son que I1 es 4 y 2 es 0. Estos desarrollos también los pueden pedir si los quieren. Y a partir de esto, ahora hay que ver si el primal o el dual es factible. Entonces, acá hay dos problemas en las soluciones 2 y 3. ¿Ya? No sé si se fijan, pero x5 está tomando un valor negativo. Y esto no puede pasar. Entonces, el primal en solución 2 y solución 3 no es factible. En las otras soluciones, el primal sí es factible, porque las soluciones x5, x4 y x5 todas repiten la naturaleza variable, solo que no estamos en un punto extremo. O sea, esto quiere decir que capaz que estamos adentro del poliedro, no estamos en los vértices. Pero esto no significa que el final no sea factible, solamente que estamos adentro, estamos en un punto interior. Ya. Y capaz que se pueden preguntar por qué la solución 3 es infactible, pero estamos en un punto extremo. Esto puede ser que sea un punto extremo, pero que no está dentro del poliedro, sino capaz que fueron dos restricciones que se tocaron afuera del poliedro, que justo cae para ser un punto extremo. ¿Ya? Y lo que va a pasar entonces con el dual, que solamente la solución 3 tiene un dual factible, ¿ya? Porque ahí lo vemos. Entonces todos estos son infactibles y el único que es factible es la solución 3, ¿ya? Así que ahí tenemos la tabla resuelta y vamos a ver después para qué nos va a servir. Ya, entonces recapitulando lo que hemos dicho también en otras diapositivas, para estudiar las cotas inferiores y superiores, que es lo que nos pide este apartado, tenemos que tener claro las siguientes cosas. Nuestro primal en este caso está maximizando. Entonces nuestro primal va a ser nuestra cota inferior y nuestro dual que está minimizando va a ser nuestra cota superior. Lo que sí o sí se tiene que cumplir es que, por ejemplo, nuestro primal, para que sea una cota inferior, tienen que ser puntos factibles. Y nuestro dual, para hacer una cota superior, tienen que ser puntos factibles. Si no, esto no funciona. ¿Ya? Entonces, teniendo claro que nuestro dual va a ser nuestra cota superior y cota inferior, vamos a estudiar la tabla. Ahora que está más ordenado todo lo que hicimos antes. Y lo voy a colocar acá mejor para que se entienda. Este va a ser nuestra cota inferior. ¿Ya? Esta va a ser nuestra cota superior. Entonces tenemos que encontrar puntos donde el dual es factible y donde el primal es factible. Entonces el primal, que lo voy a hacer con este color para que no nos confundamos, solamente es factible en S1 y en S4. Mientras que nuestro dual, que lo voy a hacer con color rojo, es solamente factible en S3. Entonces, S3, que como está destacado con verde, va a ser nuestra cota superior. Esta va a ser nuestra cota superior. Porque el dual es factible ahí, ¿ya? Y vale 200. Es decir, que está acá. Vale 200. Por otro lado, nuestro
tenemos dos opciones para nuestro primal. Tenemos la solución 1 que vale 36 y la solución 4 que vale 39. Entonces tenemos que elegir la mejor cota. La mejor cota va a ser la que esté más cerca, por así decirlo, de nuestra cota superior, porque queremos que la diferencia entre nuestro primal y el dual sea la más chica posible, porque sabemos que cuando estas dos son iguales es porque estamos en el óptimo. Entonces queremos que esta diferencia sea lo más chica posible. En síntesis queremos el valor más cercano a 200, que sea nuestra mejor cota. Entonces el valor más cercano a 200 en este caso va a ser 39, que está acá. Entonces esta va a ser nuestra cota inferior. ¿Ya? Por eso están atascados al final. Es porque la solución 3 es nuestra cota superior y porque la solución 4 es nuestra cota inferior. Bueno, y con eso damos finalizado la ayudantía de dualidad. Puede ser que sea un poquito más complejo, primera vez que hago esto, así que perdón si hay algo que no entendieron, cualquier cosa en verdad me pueden mandar un mail, les voy a contestar lo antes posible. Y en verdad espero que esto les aporte un poquito para calmar un poco la ansiedad y el estrés del ramo y ayudarles también con los que les queda. Así que eso, mucha suerte acá adelante, cuídense y ojalá vernos en algún minuto.